Bueno, buenos días a todos. Antes de todo, me gustaría agradecer la invitación y felicitar la organización de este congreso y agradecer también la presentación de Eloy y sobre todo su amistad hace ya unos tiempos. Bueno, les pido a todos disculpas por mi idioma porque creo que va a sonar un poco raro. He escrito y voy a leer en español, aunque mi español sea un poco algo raro. No ha sido revisionado, así que saldrá directamente. Que me perdone Cervantes. Les pido también disculpas porque voy a tener que leerlo porque no logro hablar libremente en español. Eso lo tornará un poco más aburrido, pero bueno, como es todavía mañana, creo que no será tan problemático. La teología trinitaria clásica ha formulado una teoría que afirma la correspondencia directa entre procesiones y misiones trinitarias. Las primeras, las procesiones, se aplican a la denominada Trinidad inmanente, en cuanto relación de Dios en sí mismo. Y las segundas, misiones, se aplicarían a la denominada Trinidad económica, en cuanto relación trinitaria de Dios con el mundo. El Padre origina el Hijo por la paternidad. El Hijo procede del Padre por la filiación. El Espíritu procede del Padre y del Hijo o por el Hijo en la medida en que es el amor que los hace Padre y Hijo. Al ser del Padre, del Hijo y del Espíritu, diferentes en sus modos de proceder los unos de los otros, corresponderían misiones distintas del Padre, del Hijo y del Espíritu en la historia de la salvación. Mi propuesta va en el sentido de entender las relaciones trinitarias, la paternidad, la filiación en el amor, como un paradigma relacional que origina identidades personales, las cuales son en sí mismas modalidades de la dinámica de envío o misión. En ese sentido, como muy bien insiste la teología trinitaria de Santo Tomás, no pueden separarse las procesiones trinitarias, la Trinidad en sí misma, de las misiones salvíficas, la Trinidad en su relación al mundo. Las misiones no son solamente un efecto, entre otros posibles, de las procesiones, sino las procesiones mismas en su realización histórica. Esta conclusión nos lleva al núcleo de lo que deseo desarrollar ahora. Lo que sucede en la historia de la salvación, en cuanto historia de la humanidad, nuestra historia, no es una segunda versión o un aspecto de la Trinidad, sino más bien la mediación histórica de las relaciones trinitarias mismas, lo mismo, es decir, de Dios mismo. Lo que significa, por otro lado, que en cuanto a mediaciones históricas, las mediaciones de la Trinidad son inevitablemente mediaciones humanas, en la medida en que son realizaciones de la libertad personal en el tiempo. Ahora bien, a nosotros, humanos, no nos es posible pensar ni experimentar la Trinidad que no sea desde esas mediaciones históricas de su realización. Solamente desde la mediación primordial y paradigmática, precisamente la mediación del humano Jesús, logramos entender y experimentar lo que sean
las relaciones trinitarias como relaciones misioneras y al mismo tiempo entender lo que sea la misión histórica de los humanos, muy particularmente de los cristianos, entendiendo también lo que sea la misión de la Iglesia como comunidad de humanos en Cristo. Comprender trinitariamente la misión es comprender el dinamismo interhumano como relación y misión que corresponde a las procesiones o misiones trinitarias y por eso precisamente es su mediación en la mediación humana del Hijo. En ese sentido, hablaré de la Trinidad desde una antropología y no al revés. Eso no invalida que el fundamento de la verdad de lo humano sea Dios y no al contrario. Para que quede más claro lo que pretendo con estas afirmaciones, seguiré un camino organizado en 3 momentos. En primer lugar, presentaré la noción misma de identidad personal del humano en su relación con la identidad de las personas divinas. Enseguida, hablaré de la Iglesia como mediación histórica del envío en la mediación de Jesús y como acción del Espíritu. Para terminar, referiré muy brevemente algunos aspectos de la misión en nuestro entorno cultural. Sin embargo, antes mismo de iniciar el camino, será conveniente proponer una definición muy sintética de misión. La defino genéricamente como el proceso de envío. Eso significa que determinado sujeto o grupo de sujetos es o son enviados por otro diferente de sí mismo, el origen del envío, hacia otro diferente de sí mismo, el destino del envío, con una tarea determinada, el contenido del envío, constituyendo este proceso mismo la fuente de su identidad personal, precisamente su misión. Empezamos con el primer punto, que he intitulado El sí mismo y el otro. La definición ahora mismo propuesta vincula claramente la cuestión de la misión a la cuestión de la identidad personal. Empezaré con este punto, que es además el punto central de toda comprensión de lo que sea el humano. Por otras palabras, es el cierne de toda antropología. En primer lugar, se trata en realidad de una comprensión de sí mismo o de la identidad personal como misión. Eso presupone la consideración de la identidad de las personas en su movimiento extático hacia afuera, pero además en la medida en que se interpreta el ser persona, ser un sujeto, como respuesta. El origen llama a la responsabilidad por el otro o del otro, de sí mismo, originando el ser libre del diferente en la llamada misma. Porque la respuesta responsable e insustituible es la realización de la identidad personal en libertad. Yo soy el que responde a esta llamada concreta y no otro cualquiera. En la teología trinitaria clásica se dice: el Padre llama como origen que conoce y ama. El Hijo responde como originado que es conocido y amado. El Espíritu es la dinámica relacional entre paternidad y filiación, o el co-conocido
o coamado por el Padre y el Hijo. En la terminología del envío de las misiones, podría decirse, el Padre envía el Hijo y el Espíritu. El Hijo, al corresponder a la llamada del Padre, envía el Espíritu, que de ese modo es coenviado por el Padre y por el Hijo. Pero si interpretáramos el envío como acto de amor que origine el otro, entonces amar como fuente del ser es a la vez llamar el otro y responder a la llamada, en responsabilidad por o hacia otro. Amar es, por lo tanto, una relación ternaria y no simplemente binaria, en la medida en que exige el que llama, el que responde y el destino de la responsabilidad. La llamada que origina identidad personal puede denominarse generatividad, que implica la dinámica activa de engendrar, lo que en latín se decía generare, y la dinámica pasiva del ser engendrado, generare. La generatividad trinitaria no es equivalente a la producción o a la emanación, sino más bien una interpelación en la palabra hacia un tercero, hacia una misión en libertad. Ser llamado y responder a la interpelación es, por lo tanto, la forma misma de las relaciones trinitarias, como generación de identidades, que denominamos personas, porque son lo que son en la medida en que responden en libertad y amor. Ahora bien, esta generatividad propia de la Trinidad inmanente se hace presente en el mundo en procesos inmanentes al mundo, en fenómenos. El más originario de esos procesos es la creación misma del mundo y del humano. Se podría entonces hablar del mundo como misión. La Trinidad es, pues, la condición primera de la creación. Clásicamente, hablaríamos de una acción de Dios ad extra, hacia afuera, hacia el exterior de sí mismo. Esa salida de Dios hacia el mundo corresponde a Dios mismo y es, por lo tanto, un acontecimiento de misión o de llamada a una respuesta. De eso resulta, por el principio de la analogía o de la correspondencia entre mundo y Dios, que el acontecimiento de la creación continua es a la vez mediación mundana de la generación trinitaria. En eso sucede de modo explícito y eso sucede de modo explícito en el envío de lo humano en responsabilidad por el mundo o del mundo. Creación es, pues, lo mismo que vocación. Hay una correspondencia analógica entre la generación del Hijo como vocación y la creación o generación del mundo igualmente como vocación o interpelación, como envío hacia una misión a todos los humanos. Ya en la creación se vuelve evidente el lugar específico del humano o de lo humano por relación al mundo y a Dios, en la medida en que es destinatario de una especial misión. Esa misión se vuelve todavía más clara y más intensamente relacionada a la Trinidad en la encarnación. En ella se revela y realiza de modo explícito
lo humano como misión, porque en la encarnación se realiza la plenitud del envío de lo humano, iniciado en la creación, en correspondencia analógica con la generación trinitaria, porque ahí hallamos la mediación histórica del envío del Hijo, a la vez en su identidad y en su diferencia por relación al envío de los humanos todos. En esa mediación histórica humana, el envío trinitario coincide con el envío de los humanos hacia la humanización. En la respuesta humana de Jesús, Hijo, se ve la interpelación del Padre hacia la responsabilidad por el mundo en el Espíritu. Esta interpelación es dirigida al Hijo y en el Hijo, por la encarnación, a todo humano. Si es verdad que la interpelación del Padre, lo mismo es decir, la paternidad del Padre, se ve en la respuesta del Hijo, que a su vez realiza la filiación del Hijo, también es verdad que en la respuesta de Jesús, la paternidad del Padre y la filiación del Hijo son mediadas en una respuesta plenamente humana, la cual en sí misma reúne y representa la respuesta de toda humanidad. Dios y lo humano se encuentran en una mediación única que los hace correspondientes o analógicos. Trinidad y humanidad se presentan como misión, ambos como ser desde el otro, ser vocacionado, ser hacia otro en responsabilidad y ser con el otro en comunidad. Si hablamos de humanidad de la Trinidad, en la encarnación del Hijo como misión del humano, hablamos de la inevitable corporeidad de esa misión. La corporeidad es a la vez fundamento de la historia, ya que es la condición de la vida en el espacio y en el tiempo, que son las condiciones de actuación en libertad, como típicamente actuación humana o personal. Y por otro lado implica la relación de sujetos vulnerables. Es precisamente en la vulnerabilidad interhumana en la cual los unos estamos permanentemente expuestos a los otros, incluso en la posibilidad de la violencia, como hemos oído ayer, que la llamada a la responsabilidad por el otro o del otro se hace presente. Ese es el núcleo de la misión trinitaria, mediada concretamente en nuestras historias personales y comunitarias. La corporeidad de la misión es el principio de la Iglesia, en cuanto cuerpo eclesial de cuerpos personales. Segundo punto, la Iglesia como cuerpo del envío. La Iglesia, como forma propia de ser y estar en el mundo, participa de la mediación que se realiza en la creación, es mundo, es humana, y en la encarnación. Si la vida trinitaria es envío o misión, el cuerpo eclesial es la forma primordial actual de su mediación en la historia, no por sí misma, sino más bien por participación en la creación y en la encarnación. La Iglesia es para nosotros hoy el cuerpo histórico del envío trinitario. Y lo es, antes de todo, porque el ser mismo de la Iglesia
nace de su respuesta al Padre en el Hijo como acción del Espíritu. Hay que evitar, sin embargo, una interpretación demasiado abstracta o formal de las afirmaciones anteriores. Por eso hablamos aquí de cuerpo eclesial. En realidad, la mediación del acontecimiento trinitario que hace la Iglesia es su cuerpo cotidiano, como lugar concreto de interpelación y de respuesta. Ese cuerpo es formado por la red de relaciones interpersonales, en la exposición de los humanos unos a otros, que llama esta red, esta exposición, a la responsabilidad de unos por otros, más allá incluso de las relaciones simplemente entre cristianos. En ese sentido, puede ser interesante recuperar, aunque brevemente, la discusión entre las interpretaciones de la Iglesia como comunión, red, o como misión, las cuales en realidad corresponden a diferentes lecturas de la Trinidad misma. Históricamente queda muy claro que la teología trinitaria occidental ha privilegiado el valor de la unidad en la Trinidad, buscando lo que es común al Padre, al Hijo y al Espíritu, y los hace un único Dios. Eso ha logrado mantener firme la fe monoteísta, sin duda con consecuencias prácticas, incluso políticas significativas. Incluso la afirmación de la común igual dignidad de todos los humanos y de su igualdad fundamental no será de todo ajena a esta afirmación monoteísta fuerte y unitaria. La comprensión de la Iglesia y las prácticas de su vida comunitaria han sido en parte influenciadas por esta tendencia unitaria, de lo que resultará sin duda el fuerte sentido de unidad de la Iglesia occidental, sobre todo de la católica romana. Interpretando la Trinidad y la Iglesia desde un paradigma más relacional, se hablaría entonces de una eclesiología de comunión en correspondencia a una teología trinitaria que coloca en el centro la categoría de la comunión. Pero hay que tener en cuenta el otro lado de la moneda. En la vida de la Iglesia, por ejemplo, se han favorecido el centralismo y la uniformidad. Más recientemente podría hablarse de cierta tendencia hacia el tribalismo comunal, que reduce la Iglesia a la vida estructurada como pequeña comunidad de fieles independientes del mundo y de su entorno. O, en otro sentido, se podría interpretar la Iglesia universal como un cuerpo en sí mismo, como un sujeto ante el mundo exterior, independientemente de las personas concretas, variadas, diferentes, que forman la comunidad. O, en un extremo ya más cercano a la actual espiritualidad New Age, se interpreta la comunidad eclesial, que viene de la comunidad trinitaria, como representante de una comunidad universal en la cual cada ser concreto, incluso cada persona concreta, no pasaría de un punto igual a todos los otros. De la versión tribal a la versión gnóstica de la comunión hay un gran número de configuraciones posibles. La teología trinitaria oriental ha privilegiado en la historia la diferencia entre las personas trinitarias, lo que significa, entre otros aspectos, que se ha centrado en las relaciones recíprocas, incluso en las misiones. Es cierto que esta tendencia ha conocido también sus problemas, pero sigue siendo interesante como inspiración para superar
los problemas de un comunitarismo malentendido, anónimo o cerrado sobre sí mismo. Según la visión de la Trinidad y de la Iglesia como misión, que presento aquí, lo más importante es la dinámica de las relaciones diferentes que se desarrollan entre las personas. La orientación, más bien que hacia el interior, va hacia el exterior. Las formas de ser que permiten hablar de Dios y comprender la Iglesia se centran en el ser desde otro, como hemos dicho, la vocatio, el ser hacia otro, la responsabilidad, y el ser con el otro. Este ser con el otro equivale a la búsqueda y construcción de lo que es común, sea lo divino común, sea lo humano común. De nuevo, se podría hablar de una comunio común, pero no de un modo tribal ni colectivista, sino más bien de una forma interpersonal. El cuerpo del envío, la Iglesia, lo es sobre todo hacia fuera, hacia el mundo ante el cual se siente interpelada por Dios, pero en la mediación del mundo. Y se siente responsable ante Dios, pero responsable del mundo, por el mundo. A la vez que se siente parte de una humanidad en una casa común que no es solamente suya. El cuerpo histórico, concreto y cotidiano del envío no existe desde sí mismo ni tampoco para sí mismo, sino para todos aquellos con los que comparte la humanidad común, pero con una responsabilidad específica, que es precisamente el contenido más propio de su misión. Tercer y último punto. De todo lo dicho, hasta ahora me gustaría adelantar algunas conclusiones. En primer lugar, diríamos que la misión de nuestra parte debe entenderse como respuesta. Respuesta que a la vez define el humano como humano y, en modo muy propio, el cristiano como cristiano. Somos, en nuestra esencia misma de humanos y de cristianos, seres de misión, lo que significa que somos seres que responden a un origen diferente de nosotros mismos, a la que llamaríamos Dios, pero siempre mediada en acontecimientos del mundo que nos interpelan. No se trata, sin embargo, de una relación simplemente bilateral, cerrada entre interpelante e interpelado, nosotros y Dios. La interpelación del origen orienta el interpelado hacia otro, un tercero, que es su destino, precisamente el mundo mediado por la interpelación de Dios. En el proceso de ser interpelado por un origen hacia un tercero, mediante la exigencia de una respuesta, es donde cada sujeto humano se constituye como sujeto de responsabilidad por el otro, por un tercero, ante el origen, que lo mismo es decir, se constituye como persona. La misión como llamada o vocación en la respuesta es, por lo tanto, el fundamento del ser personal de lo humano. Podríamos sintetizar esta pequeña teología trinitaria de la misión, que es a la vez una teología misionera de la Trinidad, como sigue, que está un poco en este esquema. En Jesús se da la revelación y la realización histórica
de la dinámica trinitaria, lo que posibilita nuestra experiencia de Dios y de su salvación mediada en el mundo, sobre todo en las relaciones humanas. Con base en esa revelación y realización, podríamos decir analógicamente: el Padre envía el Hijo llamándolo a la responsabilidad por un tercero, el Espíritu. La dinámica trinitaria es una dinámica que relaciona tres: el que llama, o la vocatio; el que es llamado, o la responsio; el tercero, como destino de la responsio o como la relación misma de responsabilidad. En Jesús, esa dinámica se realiza históricamente en mediación completamente humana. Lo mismo se pasa en nosotros por participación en la mediación de Jesús. El Padre, mediado en una situación histórica concreta y nunca directamente, llama una persona concreta a la responsabilidad hacia un tercero. Tercero que a la vez, al invés, constituye la ocasión histórica concreta de respuesta por parte del sujeto que es llamado al origen, que aquí funciona como tercero. En realidad, cada humano en el Hijo responde a Dios por amor del otro, tercero, y responde al otro por amor de Dios, tercero, sin que pueda separar estos niveles de su respuesta en responsabilidad. En realidad, todos los humanos, especialmente los cristianos, pero no solo, somos mediación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Somos padres y madres que llamamos otros al ser de la responsabilidad en libertad. Somos hijos y hijas que escuchamos la interpelación que nos viene del otro humano, otro Dios. Vivimos en y por el Espíritu que hace Dios presente en el mundo, precisamente en la dinámica de la paternidad, maternidad y de la filiación. Todo esto se da personalmente, pero en comunidad, lo que significa que lo que se aplica a cada persona se aplica a la Iglesia como comunidad de personas, aunque de modo diferente, ya que la Iglesia no puede ser tomada como una persona en sí misma, independientemente de las personas concretas que hacen su cuerpo. En la dinámica divino-humana presentada se hacen claros algunos principios de una teología trinitaria de la misión que podríamos sintetizar en los siguientes, que están abajo. El principio de la responsividad, la persona es un ser de respuesta. El principio de la responsabilidad, la persona es un ser responsable del otro. Y el principio de la diferencia o alteridad. La persona es única en su diferencia por relación al otro de sí mismo en una dinámica ternaria, que es precisamente la que implica los otros dos principios, responsabilidad y responsabilidad. Ahora bien, la tradición teológica, inspirada en San Juan, define a Dios como amor y la relación trinitaria como relación amorosa. La clave interpretativa de la misión no abandonará esta tradición en una versión, por decirlo más, política y menos afectiva de lo personal. Yo no lo creo. Lo que creo sí es que la lectura trinitaria de la Trinidad como misión
permite comprender mejor lo que sea el amor, noción que además está cargada de inmensas ambigüedades. La relación entre llamada y respuesta se da en por lo menos dos dimensiones que no pueden separarse. La dimensión de la afección o afectividad y la dimensión de la ética. La primera dimensión evita que se trate de algo abstracto, no personalizado o entonces exclusivamente racionalizado. La segunda dimensión evita el puro sentimentalismo o incluso subjetivismo. En realidad, la capacidad de recibir una llamada, una vocación, depende de la capacidad de ser afectado por el diferente de sí mismo. Porque la llamada no resuena objetivamente, sino en el interior del que es llamado. De modo tal que la llamada no puede oírse que no sea en la reacción misma del que es llamado. Se trata, por lo tanto, de una resonancia afectiva, precisamente porque nos hallamos ante una relación de libertad que equivale a algo no necesario, no objetivo. Estamos, asimismo, en el núcleo de la dinámica amorosa, mucho más que necesaria, gratuita por naturaleza. Pero lo que afecta el sujeto en la llamada, que es lo que va a determinar el modo de la respuesta, es una exigencia hacia el otro y una exigencia de responsabilidad de él, es en su vulnerabilidad. Se trata, por lo tanto, de una interpelación ética hacia el otro que pide la dádiva de sí mismo. Y no habrá mejor definición para el amor que no sea la dádiva de sí mismo, en total responsabilidad del otro, como se puede ver en el amor de la madre o del padre por su hijo. De lo dicho, podríamos concluir, decir que Dios es misión, fundamento de nuestro ser como misión, es lo mismo que decir que Dios es amor, fundamento de nuestro ser como amor. Caminando hacia el final, propongo una contextualización en algunos desafíos muy propios de nuestra cultura actual. No sé si lograré todos, pero ya veremos. 5 minutos. Okay. Empezaré por la irrecusable pluralidad que anima las dinámicas culturales contemporáneas. Esa pluralidad radica, antes de todo, en la diversidad de personas, naturalmente, pero también en la diversidad de grupos, de culturas, de convicciones, incluso de lo que llamamos religiones. Ahora bien, ante la inevitable pluralidad, somos llamados en situación por el Padre a formas muy propias de responsabilidad. Hay, en primer lugar, una responsabilidad paternal o maternal, la responsabilidad de engendrar el otro como persona o hasta mismo grupos de personas diferentes de nosotros en autonomía y libertad. Lo que se hace respetando la diferencia, pero de modo aún más profundo, interpelando a la responsabilidad. Así como un padre o una madre solo engendra verdaderamente un hijo cuando engendra su libertad personal, que lo hace responsable de sí mismo y de otros, así la generatividad de nuestra misión se realiza antes de todo como generación de diferentes y no como conversión del otro a la igualdad de nosotros o a la uniformidad
que no permite libertad personal. El cuidado del padre y de la madre hacia el hijo es un cuidado que liberta, no un cuidado que anula. Sin embargo, no se trata de un cuidado indiferente, en el sentido de que al padre o a la madre simplemente les da igual lo que hace el hijo. La responsabilidad paternal y maternal por el otro implica la preocupación con el bien del otro, que es también una preocupación con su verdad. Aunque el problema sea muy complejo debido a todas las condicionantes históricas, la misión de engendrar el otro en su alteridad propia implica, por lo menos en perspectiva cristiana, esa misión implica la responsabilidad porque el otro conteste adecuadamente a su vocación, la cual no puede separarse de una exigencia ética fundamental. En la pluralidad actual de perspectivas y horizontes culturales y religiosos, la misión específica del cristiano y del cuerpo eclesial no será ciertamente la de convertir todos explícitamente al cristianismo, mucho menos la de cristianizar europeizando, como lo deseaban muchos regímenes políticos del siglo pasado. Se tratará de ayudar los otros diferentes a que respondan en verdad a una interpelación fundamental por la humanidad de los humanos y por el cuidado de la casa común. La misión nos hace responsables incluso por la responsabilidad de los otros. Responsabilidad que nunca será posible sino en libertad y autenticidad, no mediante imposición o manipulación. Pero la relación al otro diferente puede ser también como hijos y no solamente como padres. El hijo escucha. Nosotros somos también hijos del diferente. Debemos escucharlo, porque en el diferente, incluso en el no cristiano, hay la llamada de Dios hacia nosotros. Es evidente que se la diferencia no nos lleva a la indiferencia de que todo da igual, es necesario la búsqueda de lo que pueda definir la humanidad común y que va a definir la tarea de la humanización. El segundo punto sería la misión de la humanización, que tiene el aspecto pragmático, humanización básica. Hemos oído ayer ejemplos muy vivos de esa humanización, y tiene una versión más teórica que es la búsqueda común de lo que es verdaderamente el humano y aquello que nos hace más humanos. El tercer punto de que podremos hablar en la conversación siguiente sería la misión ante los desafíos actuales del transhumanismo y poshumanismo. En nuestra cultura europea, pero no solo, implantado por la versión digital de la cultura, en realidad. Lo que significa una misión de responsabilidad hacia el otro concreto, cuando el otro concreto es mediado, quizá anulado, en su versión digital. En la relación hacia también el transhumanismo, hacia el no humano, la tierra, el animal y la máquina. La máquina será un desafío de las próximas décadas. Muchas gracias.